Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México. Mi querido Paco, gracias por estar siempre con nosotros de manera tan generosa y brillante. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Ricardo, un gusto estar contigo como siempre. Bueno, calificado como un hecho histórico ya, la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿cuál es la percepción de la opinión pública sobre este tema que hasta hace muy poco era tabú y siempre tan lleno de prejuicios y de estigmas en contra de las mujeres que decidían abortar? Mi querido Paco, buen día de nuevo. Mira, es un tema que, pues, como bien sabes, venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que básicamente tiene que ver con la forma en la que se le aborda. Lo puedes ver como un tema de salud pública o como un tema moral o religioso. Y yo creo que de esa polémica va a ser difícil que puedas coincidir en una forma única de verlo. Yo te doy datos que tenemos en una serie desde hace 13 años, desde marzo de 2007, en la cual, como verás, pues es un tipo de decisión, no es un tipo de estar de acuerdo o en desacuerdo en el tema, dependiendo de cómo plantees la pregunta. Si lo planteas como una ley, a veces tiene más resistencia, pero si lo planteas como un evento, es decir, te voy a leer literalmente la pregunta. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que toda mujer pueda tener un aborto sin ser penalizada, siempre y cuando sea dentro de las primeras 12 semanas de embarazo? El nivel de desacuerdo, esta pregunta puesta como interrupción del embarazo, y digamos como quedó en términos legales en 12 semanas, como es en buena parte digamos, en el mundo, hasta donde entiendo, no sé, alguien que permita el aborto después de este periodo. Tiene niveles de oposición de hasta 72%, eso lo registramos en agosto-septiembre del 11, o tan bajo como 53%, pero en general ronda alrededor de los 67, 62, que fue el último registro que tenemos, pero si ves, ha sido constante, y el nivel de acuerdo también ha sido constante alrededor de una tercera parte de la población. En la parte más baja fue 21%, en la más alta estás en 33%, pero en general el nivel de aprobación va entre 1 de cada 5 mexicanos o 1 de cada 3. Las razones, Ricardo, por las cuales la gente estaría dispuesta a permitir el aborto son 3, y lo mismo han sido muy constantes en el tiempo. En la misma serie las tenemos desde marzo de 2007. Es porque peligra la vida de la madre por malformación del feto, o cuando cuando tienes un caso de violación. Son las 3 razones que el público está dispuesto a justificar, pero por otras 3 dirían que no se justifica, que puede ser por escasez de recursos, cuando es imprudencial, o cuando los proyectos de vida y desarrollo de la mujer se vean afectados. Ahí la gente no está dispuesto a justificarlo. Con datos que tenemos de la Ciudad de México, que como bien sabes, aquí desde 2010 esta legislación local lo permitió durante la administración del gobierno del actual canciller, Marcelo Ebrard. Es interesante porque cuando revisas los datos, primero la tasa de defunciones fetales por cada 10,000 habitantes de 2010 al 19 ha ido a la baja, es decir, precisamente cuando se sabe que hay una malformación, cuando la mujer decide que hay un aborto, eso ha prevenido
que haya menos defunciones fetales y pues pasamos de 2.03 por cada 10,000 habitantes a 1.62. Y la otra, que me parece una buena noticia en términos de salud pública, las usuarias atendidas en servicios de interrupción legal del embarazo ha bajado desde niveles al año de 20,763, que fue 2013, luego 20,559 en el 14, y desde ese año a la fecha ha ido bajando sustancialmente, sobre todo en los últimos 2 años por el tema de la pandemia, pero bajó a 18,000 en números redondos en el 15, en el 16, 17,000 en el 17 y en el 18, 15,000 en el 19, 11,000 en el 20 y 5,742 en lo que va del 21. Este número te indicaría que es muy probable que se esté trabajando también en el tema de la prevención del embarazo. Un fenómeno que se ha dado, Ricardo, es que independientemente de si eres de la Ciudad de México o no, hay pues mujeres de procedencia diversa del país. Primero está la Ciudad de México, que en el agregado de estos años llegan a ser 16,000 mujeres. Luego seguiría el Estado de México, pero hay de todos los estados, incluso algunos pues que tienen población, diríamos, muy conservadora por razones religiosas, como Querétaro, Puebla, Jalisco, donde también tienes mujeres de esta procedencia que pueden haber migrado a la Ciudad de México, o puede simplemente que hayan venido a esta práctica. Finalmente, si ves un mapa en el mundo sobre cómo están las tasas de embarazo no deseado y el aborto por región, en un mapa donde lo más claro es, digamos, donde hay menos embarazo no deseado o planeado o aborto, en general en Europa, en Canadá, Estados Unidos, en buena parte de las democracias de Occidente, incluido Rusia, dirías que hay una política de prevención de embarazo no planeado y por ello también hay muchos menos abortos. En países de América Latina estamos en una posición intermedia, pero tal vez los casos más graves están en África, donde hay poca prevención y por lo tanto una alta tasa de abortos, incluido países árabes y China. En resumen, como dice Ricardo, un día histórico, una decisión histórica. La ley ha cambiado, habrá que ver con qué velocidad cambia la actitud de la gente, porque hoy por hoy, te diría, sigue habiendo mucha resistencia en términos sociales. Como siempre, muchas gracias, mi querido Paco. Te mando mi abrazo fraterno de toda la vida. Gracias, ha sido muy, muy ilustrativo escucharte. Gracias. Un abrazo de regreso, Ricardo. Un gusto estar contigo como siempre. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.